Good afternoon, students. This is the tutorial about the last class. Buenas tardes, estudiantes. Este es el tutorial sobre la anterior clase, donde pudimos ver la forma de voz pasiva en pasado simple. Entonces vamos a hacer aquí un recorderis. Para los que no estuvieron en clase y para los que estuvieron, que tengan en cuenta, por favor, la explicación nuevamente. Recordemos que la voz pasiva se debe enfocar en poner principalmente el objeto. La oración que acabo de mostrarles, esta que les estoy señalando, es una oración que está en voz activa. Pero por favor vamos a tener en cuenta este verbo que encontramos aquí está en pasado. Por esa razón la voz pasiva la vamos a hacer en pasado. Bien, entonces, ¿cómo sería la forma? Recordemos que primero va el objeto. El objeto de esta oración es the child. Entonces lo vamos a poner aquí. The child. Listo. Después siempre va el verbo to be, pero como esta oración es en pasado, el verbo to be van a ser dos, que se los voy a poner aquí. Was, perdón, o were. ¿Listo? Entonces, en vez de poner am o is, perdón, is o are, vamos a poner was o were. Was cuando el objeto es singular solito y were cuando el objeto son varios. En este caso está diciendo el niño, entonces vamos a utilizar el verbo to be en pasado que sería was. Después recuerde que sigue el participio del verbo que en este caso es el mismo found, porque recuerde que es un verbo irregular que es find, found, found, entonces lo colocamos en participio. Luego sigue la persona que lo hizo y luego el lugar. ¿Listo? Entonces recordemos, vamos a ver la forma pasiva en pasado. Que lo que hacemos únicamente es cambiar el is y el are por was y were. Esta es la oración activa que está en pasado, la reconocemos porque el verbo principal de la oración activa está en pasado. Al cambiarla, hacemos los mismos pasos, únicamente que el verbo to be, que es is o are, lo vamos a poner en pasado, was o were. Entonces nos vamos a ir a la actividad que deben hacer en el módulo. Entonces, la primera oración fue la que acabamos de trabajar. Miremos la segunda. Broke es el verbo romper en pasado. Glasses es el objeto. Entonces, si organizamos esta oración en voz pasiva, quedaría the glasses. Como glasses es plural, entonces la vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a copiar la oración. Dice, they broke the glasses with a stone. Cambiemos el color para que no nos confunda. They broke the glasses with a stone. Bien, esta oración está en activa. La vamos a poner en pasiva, iniciando con el objeto. Ahora sí vamos a poner el color rojo para que sepamos. El objeto es the glasses. Me está diciendo que son dos o varias, ¿listo? Entonces seguimos con were. ¿Por qué? Porque son varias, porque no puedo poner are, porque estamos en pasado. Broken. Broken me dice que el verbo debo ponerlo en participio. Entonces me queda broken. ¿Listo? Break, broke, broken. ¿Por quién? Por ellos. ¿Con qué? With a stone. ¿Listo? Así me quedaría completo la oración para que por favor la tengamos en cuenta. Entonces lo que debemos hacer en cada una de estas oraciones es ponerlo en forma pasada. Recordemos, lo único que cambia es is y are por was y were. Vamos a hacer la siguiente parte. Bien, la siguiente parte nos va a mostrar un auxiliar. En todas las oraciones está el auxiliar didn't. Este auxiliar didn't es la forma negativa del pasado. Entonces vamos a hacer una oración para que tomemos el ejemplo. ¿Cómo hacerlos cuando es en pasado? ¿Listo? Entonces voy a hacer they didn't cook
No, cook no. They didn't learn the English lesson. Esta es una oración que me acabé de inventar, ¿listo? Esta oración está en activa, entonces la vamos a poner de color negro. Está en activa. They didn't learn the English lesson. Listo, está en activa. Vamos a ponerlas en pasiva. Recordemos que el objeto es de English lesson. Entonces vamos a cambiar de color para que ustedes me entiendan. The English lesson, objeto. Recordemos que ponemos was o were y ese es el que va negativo. Entonces, como la lección es una, pondríamos wasn't. Listo. Aprender en pasado participio. Y luego, ¿por quién? Por ellos. Entonces, lo que debemos hacer en el segundo cuadro es tener presente que está en negativo y poner el negativo en el was o en el were. ¿Listo? Nada más. Entonces recordamos, en este cuadro pasar las oraciones en voz pasiva, incluyendo was o were, cuando poníamos is o are. En esta parte también ponerlas en pasiva y agregar el negativo en was o en were. Y en esta parte es muy fácil. Van a analizar la oración y van a decidir y seleccionar si es activa o si es pasiva. Ya. Hay varias formas de saberlo. Una de ellas es porque tiene el by. Cuando tiene el by decimos que es pasiva. Otra de ellas es cuando la oración comienza por un objeto. The award, the right, the money. ¿Listo? Otra de ellas para identificar la voz pasiva es cuando tiene el verbo to be incluido. Otra de ellas es cuando el verbo va en pasado participio. Entonces las leen, por ejemplo esta, the cat caught the mouse. ¿Tiene el by? No lo tiene. ¿Tiene el was, el were? No lo tiene. Entonces en este caso esta oración es activa y ustedes seleccionan la parte activa. ¿Listo? Y como siguiente actividad que hicimos en clase, que es nota de inferencia, van a desarrollar el X1 de la siguiente página, donde deben escribir la oración pasiva. Entonces aquí dice, the documents print by the secretary. Entonces debemos pasarla. The documents are printed by the secretary. Agregar el participio al verbo y agregar el verbo to be en presente simple, o sea, is o are. La otra parte de la actividad es poner en voz pasiva estas oraciones, pero en pasado simple. ¿Eso qué quiere decir? Con was y were. Los últimos dos cuadros no lo van a realizar y esa es la actividad que trabajamos en clase. Entonces, chicos, espero que les haya servido el tutorial. Dios los bendiga. Bye, bye.